San Antonio se alzaba entre la niebla, como un eco de tiempos olvidados, suspendido en el olvido de las montañas que lo rodeaban. El aire, denso y frío, parecía contener secretos antiguos que nunca serían revelados. Entre los susurros del viento, la tierra misma respiraba bajo el peso de los siglos, siendo la guardianía silenciosa de un pueblo marcado por el paso del tiempo. Me llamo Esteban y soy agente del FBI. Llegué a San Antonio buscando paz o al menos el consuelo que la soledad de este lugar parecía ofrecerme. Pero pronto descubrí que el silencio que había imaginado no era lo que parecía. En lugar de descanso, me encontré con un susurro macabro que se arrastraba por las calles desiertas como una sombra que no podía ver, pero que sentía acechándome en cada rincón. Al principio, creí que era solo el peso de la fatiga, pero muy pronto me daría cuenta de que la paz que había buscado estaba teñida de sangre. Caminando por las calles, me encontré en la plaza del pueblo, observando las fachadas de las casas cubiertas de polvo, que parecían más mausoleos que viviendas. El sol comenzaba a ponerse, y una sombra oscura cubría el lugar, mientras los árboles crujían bajo el viento, sus ramas moviéndose como figuras espectrales. La niebla se alzaba, engullendo todo a su paso, y el pueblo parecía atrapado en una dimensión ajena a la realidad. A lo lejos, observé a numerosos policías y agentes de investigación forense, rodeando lo que parecía ser la escena de un crimen macabro. Intrigado, me pregunté en voz baja, ¿qué estará sucediendo aquí? Mientras me acercaba al lugar, la respuesta se hizo evidente. Varios cuerpos yacían tendidos en la plazoleta. Mostré mi placa de agente del FBI para obtener acceso completo a la investigación de ese caso. Me dirigí hacia la escena del crimen, pero no era una escena cualquiera. Allí yacían los cuerpos sin vida de 3 personas. Uno de ellos se encontraba extendido con los brazos hacia el cielo, como si un escultor invisible lo hubiera tomado y colocado en esa postura con una precisión macabra. Los cortes en su piel no eran simples heridas, eran trazos meticulosos, como si un cincel hubiera esculpido su carne en busca de algo más allá de la vida. La perfección, pensé, pero no podía creer lo que veía. Me agaché cerca del cuerpo, y al observar esos trazos, sentí que algo extraño comenzaba a tomar forma en mi mente. No era solo una muerte, era como si hubiera un propósito, una razón detrás de todo esto. Pensé, de repente, una voz suave y casi susurrante irrumpió en mi mente, rompiendo el silencio. Era tan espectral como si proviniera del más allá. ¿Te preguntas por qué estamos aquí? La pregunta vino del cadáver, cuyo rostro, aunque sin vida, parecía estar marcado por una expresión de serenidad. Retrocedí el corazón. Me latía rápido, pero la voz continuó sin prisa, como si estuviera acostumbrada a ser escuchada. Nosotros, los que caímos, no somos siempre víctimas. Dijo la voz. La figura permaneció inmóvil, pero sentí que sus palabras viajaban a través de la quietud que me rodeaba. Somos la creación. Cada uno de nosotros es una pieza de todo. Una obra que necesita sacrificios para tomar forma. La muerte no es el fin, es solo el principio de la perfección. Miré a su alrededor y en ese momento observé los demás cuerpos a la distancia. Un sacerdote, una anciana y una niña, todos dispuestos con la misma precisión aterradora. Sentí que las piezas comenzaban a encajar en mi mente, pero no entendía por completo. ¿Qué es lo que estás tratando de decirme?, murmuré, casi para mí mismo. La respuesta vino de otro cuerpo cercano, una niña, cuya expresión parecía tan serena como la del sacerdote. Su rostro estaba marcado por los mismos cortes meticulosos.
su piel moldeada por lo que parecía un cincel invisible. La perfección no se logra sin sacrificios. No somos simples víctimas de una locura. Somos elegidos. El sacrificio es el camino hacia lo superior, hacia la verdadera belleza. La muerte es solo un paso, no el fin. Dijo la niña con una claridad sorprendente. Me aparté sin saber cómo procesar lo que estaba escuchando, pero no pude evitar acercarme más a los cuerpos, sintiendo que algo más profundo y oscuro se desvelaba ante mí. ¿No sientes la paz que traemos? Vivimos nuestras vidas, buscamos sentido y ahora, con nuestro sacrificio, damos paso a la creación más grande que puede existir. Todo lo que ves, lo que eres, es parte de un diseño más grande, más allá de tu comprensión. Una sensación extraña se apoderó de mí, una mezcla de horror y fascinación. No pude responder, solo miraba esas figuras de sacrificio, sus ojos vacíos pero llenos de una serenidad inquietante. Parecía que me hablaban desde una dimensión que ya no pertenecía a esta vida. Este no es un lugar para los vivos, Esteban. Es el lugar donde se renace, donde la perfección se forja a través del sacrificio. ¿Ves lo que hemos dejado? Lo que hemos dado. Tú también eres parte de este proceso. Aunque no lo entiendas todavía, este es el principio de algo nuevo, que el sacrificio es lo único que nos permite trascender. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las piezas seguían encajando en mi mente, pero no podía aceptar lo que me decían. ¿Cómo podía ser posible que la muerte, la sangre derramada, fuera parte de una creación? Mis pensamientos eran un torbellino, pero las palabras de los muertos seguían resonando con fuerza. ¿Y qué pasa con nosotros, los que quedamos condenados a vivir? Pregunté, incapaz de evitarlo. Tú, Esteban, ahora eres parte de esta obra. Pronto lo sabrás, la perfección se te revelará y entenderás lo que significa ser parte de algo más grande que tú mismo. El sacrificio es solo el principio. La vida y la muerte siempre piden, siempre toman lo que es necesario. Miré el cielo oscuro sobre mí, sintiendo el peso de sus palabras. La niebla se levantaba y en la penumbra las sombras parecían alargarse, como si el mismo aire fuera una tela en la que cada vida que había partido dejaba una huella, un trazo hacia lo desconocido. La perfección, susurré, comprendiendo poco a poco la verdad que ellos me revelaban. ¿Qué debo hacer? Todo está decidido, Esteban. Dijo el sacerdote, y su tono era firme, como si ya supiera lo que el futuro me deparaba. Ya has tomado parte en esta vida y pronto lo harás en la muerte. Ya no hay vuelta atrás. Una tarde, después de ese encuentro con los muertos, y de varios días de investigación y desconcierto, decidí ir a hacerle algunas preguntas al dueño de la taberna del pueblo. Raúl era un hombre anciano, uno de los pocos habitantes que quedaban. Su semblante, curtido por el tiempo, reflejaba una vida vívida en la sombra del misterio. Me acerqué con la certeza de que solo él podía tener las respuestas que necesitaba para completar las piezas de esta investigación. ¿Qué sabes de las muertes, Raúl? Le pregunté sin saber si aún quedaba algo de humanidad en él. Él me miró fijamente. Sus ojos, vidriosos, observaban el vacío como si hablara con las sombras. Este pueblo siempre ha tenido algo extraño. Hubo una vez un hombre llamado Wilson, que vino de afuera, un artista dice. El hombre pensó que la belleza, la perfección,
no podía ser alcanzada sin un sacrificio. Y aquellos que buscaban alcanzarla, Él los guiaba. Al final, se convirtieron en parte de su obra. No quería creer lo que estaba oyendo, pero algo en sus palabras comenzaba a encajar. La muerte, los sacrificios y la perfección, todo parecía formar parte de un plan que yo aún no comprendía del todo. Esa noche de luna roja, la niebla se espesó, envolviendo a San Antonio como un velo. Guiado por un impulso infrenable, seguí las huellas hasta un claro en la plaza, donde el aire estaba denso, con el aroma a tierra, mojada y algo más, sangre. Y allí, en la penumbra, lo vi. Era un hombre delgado, marcado por el tiempo. Su rostro estaba cubierto por una máscara de barro, y sus ojos brillaban con una intensidad que no era humana. En sus manos, un cincel oxidado reflejaba la luz de la luna, mientras las sombras danzaban a su alrededor, creando una escena que parecía sacada de una pintura infernal. ¿Lo entiendes ahora? Su voz resonó en el aire, profunda, vibrante, como un eco lejano. No pude responder, pero en lo más profundo de mí mismo comprendí todo. El hombre no era un monstruo, no era un demonio. Era Wilson, el artista que me mencionó el dueño de la taberna. Un creador que a través del sufrimiento y la muerte buscaba lo sublime de la vida. Para él, la perfección solo podía alcanzarse despojándose de todo lo imperfecto. Cada vida era solo un medio para un fin mucho más grande. La perfección no es un concepto. Continuó el hombre, con una sonrisa torcida, asomando debajo de la máscara. Es un estado. Solo se alcanza cuando todo lo innecesario es destruido. La muerte no es el final, es solo el comienzo de una vida trascendental. Sentí cómo el suelo se desvanecía bajo mis pies. La verdad me aplastaba, desbordando todo entendimiento humano. Este hombre no era simplemente un ser aislado, sino parte de algo mucho más grande. Y yo, al igual que las víctimas, me había convertido en una pieza esencial de esa creación. ¿Sabes por qué todo esto es necesario, Esteban? Dijo la figura del creador, su voz cargada de una certeza inquietante. Porque la vida sin sacrificio de muerte no es vida. La vida que no da nada por algo más grande que ella misma no merece ser vivida. Yo soy el escultor de lo sublime, y tú, como ellos, eres una obra en proceso, porque la vida sin sacrificio carece de propósito. Interrumpió Wilson avanzando hacia mí con calma implacable. Su sombra se alargaba grotescamente bajo la luz de la luna roja, como si el mismo cielo conspirara en su favor. Tú también lo has sentido, ¿no es así? Esa imperfección en todo, ese vacío que ninguna verdad terrenal puede llenar. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El aire a mi alrededor parecía espesarse, inmovilizándome como si la voluntad de Wilson se hubiera extendido más allá de su propio cuerpo. Todo en mi interior gritaba que huyera, pero algo más profundo, una fuerza primigenia, me obligaba a escuchar. Esteban, tú no eres diferente. Siempre has buscado algo más allá de lo evidente. Ahora eres parte de mi obra. Tú serás el último trazo, el sacrificio final que completará la perfección. Mi mente se rebeló contra sus palabras, pero en el fondo sabía que algo en mí resonaba con esa verdad. Todo lo que había vivido, las decisiones que había tomado, parecían llevarme inexorablemente a este momento. Miré alrededor, buscando una salida, pero el claro parecía infinito, como si el mundo mismo se hubiera reducido a este lugar.
Entonces, Wilson levantó el cincel, pero antes de que pudiera avanzar, Esteban sintió una fuerza extraña que lo impulsó a moverse. No era su propia voluntad, sino algo más allá de su comprensión. Esquivó el golpe y retrocedió, observando a Wilson con una mezcla de miedo y fascinación. Veo que empiezas a entender. La perfección no se alcanza con la pasividad, sino con la acción. Tú también eres un artista, Esteban, un creador en potencia. Esteban negó con la cabeza, confundido. Él no era un artista, era un agente del FBI, un hombre de orden y justicia, pero las palabras de Wilson resonaban en su interior, despertando algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo. No soy como tú. Yo creo en la vida, no en la muerte. La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. La una no puede existir sin la otra. Ambas son necesarias para la creación, para la perfección. Wilson se acercó a Esteban con el cincel en alto. No temas, Esteban. Este no es el final, sino el principio. Te convertirás en una parte de mi obra, en una pieza fundamental de este rompecabezas que estoy creando. Esteban cerró los ojos, esperando el golpe, pero en lugar de dolor sintió una sensación de paz, de liberación. El cincel lo había tocado, pero no para matarlo, sino para transformarlo. Cuando abrió los ojos, Esteban se vio a sí mismo desde afuera. Su cuerpo yacía en el suelo, inerte, pero su espíritu, su esencia, se había fusionado con la obra de Wilson. Ahora era parte de la perfección, una pieza más en el gran tapiz de la creación. ¿Lo entiendes ahora? La perfección es la revelación del oculto. Tú, Esteban, has sido la última pieza, el sacrificio final que ha completado mi obra. Wilson se alejó dejando a Esteban en su nueva forma, como parte de la perfección que tanto había buscado. La niebla volvió a cubrir el claro y los secretos de la creación permanecieron ocultos para siempre. El cuerpo de Esteban fue encontrado al día siguiente, junto con los demás. La policía cerró el caso, atribuyendo las muertes a un asesino en serie. Pero la verdadera perfección de la obra de Wilson nunca fue revelada.